Don Julio Eriza, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, qué alegría verle por aquí. Parecía que estaba usted fuera de los ruedos. Como Curro Romero, bastante aquí. Fuera de los ruedos, ¿eh? ¿Y esto es una corrida homenaje o algo? No. Esto es simplemente un esfuerzo nuevo. Perdón, la iniciativa se llama One of Us. Sí. ¿No? Que es uno de nosotros, más o menos, incluso para los francófonos, lo entendemos. Y la idea fundamentalmente es defender iniciativas en el ámbito pro vida en el contexto europeo. La iniciativa fue una realidad porque eso se hizo el año 2013. Recogimos más de 2 millones de firmas de europeos en defensa del embrión, uno de nosotros, fundamentalmente para prohibir la financiación de proyectos que destruyeran embriones y proyectos abortivos fuera de Europa. Fue un éxito, la iniciativa más apoyada. La Comisión Europea respondió negativamente y entonces transformamos la iniciativa en una federación, en una organización, con lo cual es un trabajo hecho desde la perseverancia. Yo creo que la tragedia que tenemos los españoles es que solemos acertar en la dirección a veces, pero somos poco perseverantes. Esto es una tarea que ahora culmina en un gran congreso, en una federación One of Us, que hace un evento en París, en defensa de la vida. ¿Y por qué dijo la Comisión que no? Porque la Comisión Europea está dominada por quienes están dominados esencialmente, por la moda dominante, por el relativismo, porque no quieren un debate cultural y quieren nuestro silencio. ¿Relativismo de derechas y relativismo de izquierdas simultáneamente? Bueno, la izquierda está avanzando al extremismo en algunos países como en España. La derecha en algunos países se instala en el relativismo en general en Europa. Ha omitido decir como por ejemplo en España, pero lo hemos entendido todos. No, pero hay una diferencia con el Rajoy del otro día bueno, hay muchas diferencias entre don Jaime y don Mariano, sin duda. Pero el otro día Rajoy fue incapaz de mencionar la palabra derecha, no le salía, sí, se atoró. Sí. En cambio don Jaime no tiene problemas en hablar de izquierda y la derecha, y eso produce una emoción incontenible. ¿Cómo es posible que, siendo uno de los principales problemas de Europa precisamente el demográfico, hasta el punto de que la División de Población de la ONU hace ahora un año recomendaba, si no se cambiaban las políticas de natalidad, incorporar 6.000 inmigrantes por cada millón de habitantes, concretamente para el caso alemán? Luego hemos visto lo que hemos visto con la crisis de los refugiados. ¿Cómo es posible, digo, que siendo esa la situación, se opte por políticas que crean un verdadero problema social, como hemos visto con la crisis de los refugiados, en vez de por algo que en principio sería infinitamente más natural y menos traumático, como es estimular la natalidad? Pues probablemente porque eso es la crisis que vivimos. Eso exactamente es la causa de la crisis, es decir, la incomparecencia cultural, la cobardía, una moda dominante, el miedo a discrepar de la moda dominante. Es una crisis de valores, es una crisis moral, es una crisis que estamos ya, yo creo que empezando a tocar suelo. Todavía no, va a haber una segunda parte de la crisis. El suelo no lo hemos pisado, pero ya se empieza a adivinar. Esto es más profundo de lo que pensamos y tiene una componente cultural de actitud ante la vida esencial. Esa es la causa principal de la crisis. Además de la componente cultural, tiene de forma, digamos, sobrevenida un componente religioso. Es curioso porque, siendo los argumentos en favor del mundo pro vida, ya sea contra el aborto, contra la eutanasia, esencialmente naturales, es decir, racionales, materiales, biológicos, filosóficos, sin embargo solo se encuentra, y no siempre con la vehemencia debida, en ese ámbito, a la Iglesia, y la mayor parte del ámbito civil ha desertado de esa trinchera. Sí. Bueno, la suya es una de las pocas excepciones que hay, pero en general se han desertado. Bueno, el mejor ejemplo es el debate de hace una semana, sí, en el Congreso. En el Congreso el candidato socialista hace una enumeración de leyes que vertebran otra sociedad. Es la eutanasia, es la ley de la memoria histórica, es la ley de libertad religiosa, es una nueva ley del aborto, es una ley de transexuales, un nuevo marco de relaciones de la Iglesia y del Estado. ¿Cuánto tiempo se dedica en el debate a esos puntos? 0,0. Y fuera, en la sociedad, yo no he visto ninguna consideración sobre el debate. Lo único que vi es que un candidato le llamó a otro o a un expresidente del gobierno
casi asesino Calviva, pero nadie habló de ese otro tema. Eso es lo que nos pasa, que no vamos al debate de fondo, pero tampoco la Iglesia ha dicho una palabra en este tema. La Conferencia Episcopal no ha dicho nada, pero es que tampoco los medios de comunicación han hablado de ese programa. Alguna excepción. Bueno, yo... Sí, no, aquí nos hemos... Si no le molesta, don Jaime. Aquí lo hemos abierto en canal, no hablamos de otra cosa le hemos nosotros. sacado las vísceras, le hemos hecho de todo. Pero Bueno, no hablamos de otra cosa. Bueno, pero la excepción confirma la regla. Sí. La regla es que no se quieren esos debates, son demasiado desagradables. La gente no quiere escuchar la verdad, la gente prefiere vivir la moda dominante actual, asentada mucho más en la mentira. Sí, lo que pasa es que hay cosas que no son explicables. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la izquierda, que tiene como paradigma la justicia social, asuma sin ningún problema que se dediquen recursos que son de por sí escasos, los dedicados a la asistencia a los enfermos, a los ancianos, a los más débiles, se dediquen a pagar los abortos de chicas jóvenes que 2 semanas antes han tomado una decisión personal y voluntaria, y fruto de esa decisión, nosotros, el resto de los españoles, tenemos que pagarles 600 euros de un aborto en un centro privado? ¿Por qué la izquierda? Por supuesto la derecha, que desde el punto de vista del debate intelectual no existe, ¿por qué la izquierda asume con tanta naturalidad que se dedique dinero? ¿Cómo es posible que pongan por delante su ideología de género a la propia justicia social que debería ser su razón de ser? Porque les puede la destrucción, porque lo que les interesa sobre todo es destruir los cimientos cristianos en la sociedad en la que vivimos, porque les interesa sobre todo crear una sociedad una post-sociedad, una sociedad post-cristiana, y eso es lo que les priva, lo que les anima, lo que les estimula. No hay razones objetivas de equidad social, lo que les importa es la destrucción. Necesitan destruir en buena parte esos cimientos de nuestra sociedad. Decía usted de la Iglesia, que no ha dicho nada. De la Iglesia y de casi nadie. De casi nadie. Yo es que no he escuchado a nadie. Esta mañana hablábamos hemos empezado la tertulia de la Inter con las 4 monjas asesinadas en Yemen, que es un caso verdaderamente terrible de violencia, de odio, de intolerancia, que por cierto no ha supuesto la apertura de ningún medio de comunicación en el mundo, como hacía muy bien referencia ayer el Papa Francisco en su alocución, que decía: me entristece especialmente que nadie ha sacado esto en titulares, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Tertuliano ya explicaba que la sangre de los mártires era siempre semilla de nuevos cristianos. Y es verdad que en los países donde más mártires se está habiendo, caso de Nigeria, caso de muchos de los países de Centroáfrica, en este caso Yemen, Indonesia, allí donde los musulmanes están practicando el bestialismo de forma más salvaje, ahí es donde están floreciendo más vocaciones de cristianos, ¿no? Y yo pensaba, qué lástima, de verdad, que en España ni siquiera apostemos por el martirio, porque créanme que por lo menos el martirio de algunos españoles podría servir, como decía Tertuliano en el siglo II, podría servir para que hubiera muchas más vocaciones de cristianos en el futuro. Yo sospecho que hay más de uno ya que ha apostado por el martirio ajeno, y además en grandes cantidades. O sea, el suicidio del otro. el suicidio del otro. One of Us se convierte en iniciativa europea, digamos, institucionalmente. Sí. Federada, bien. Ahora mismo... Perdón, la iniciativa fue exactamente un cauce que lo permite el Tratado de Lisboa. Ahora, ante el rechazo de la Comisión Europea, decidimos crear una organización, una federación. Tenemos el primer acto de la federación. Nos vestimos de largo. Vamos a dar el primer premio europeo en defensa de la vida. Vamos a participar por más de 20 países de los 28 de la Unión. Lo celebramos en París. ¿Cuándo es esto? De este sábado. ¿Este sábado hacen ese premio? ¿Y a quién se lo dan? Pues se lo damos, todavía es secreto, con lo cual no lo puedo decir. El jurado lo tiene que decir en el último momento. Pero es un caso a nosotros no nos lo han comunicado, que nos vayan a dar el premio. O sea que es una mujer tailandesa muy conocida en un momento determinado, lo que hizo por no abortar. Y bueno, y vamos a estar presentes, pues, políticos, vamos a estar personas que quieren estar presentes. Tendremos que dar eso en directo. Habrá que ver cómo lo podemos hacer. ¿Dónde vais a celebrar ese acto? En un teatro Cavó en París. Asiste la ministra italiana de la Salud, sí. Asiste Alberto Ruiz Gallardón, como es ministro de Justicia y persona que juega un papel determinante en una posición en defensa de la vida. Asiste también el ministro
viceministros europeos de Polonia, la ministra de la familia de Hungría. Jan Figel, que es un líder eslovaco que acaba de tener las elecciones con un resultado bastante importante. Asiste otro político francés muy conocido, Philippe de Villiers. Claro, hombre, ahí quería ir yo precisamente, porque algo que se ha visto, vamos a ver, hasta hace apenas un año y medio, daba la impresión de que la incorporación del, llamémosle, programa familiar al repertorio político era cosa muy específicamente de países, perdónenme, nacionalcatólicos, dicho sea con todos los cariños, como Polonia y Hungría. Sin embargo, del último año a esta parte, y en buena medida en el caso del gobierno francés, como consecuencia de las movilizaciones masivas de la Manif Purtus, lo que se ha visto es que los propios partidos, incluso que tenían, en fin, reticencias a meterse en esa temática para no parecer, han acabado sumándose. El Frente Nacional, que era un partido que en principio de las temáticas de tipo matrimonio natural, aborto, etcétera, pasaba para no complicarse, ha acabado agachando la cabeza y entrando en ellas. Y ya ha anunciado que subrayará políticas de estímulo a la natalidad, de limitación de abortos, etcétera. Philippe de Villiers, concretamente, ha jugado un papel muy importante en la aproximación de la derecha social, digamos, o mejor dicho, en la incorporación de esos elementos doctrinales, ideológicos, etcétera, a la derecha social y a la derecha política. ¿Esto es un espejismo o de verdad hay buenas perspectivas? Bueno, en Francia, que vive una crisis de sociedad tremenda. España vive una crisis de nación, pero Francia de sociedad. Fundamentalmente se están apreciando signos, razón por la cual el acto lo celebramos en París. Va a asistir, por ejemplo, el presidente de un partido democristiano francés, Poisson, dentro de la mayoría, y va a estar el señor Poisson intervenido. Quiero decir, en Francia... Con dos S, hay que subrayarlo porque... Ni veneno ni pez. Es que Poisson con una S es veneno, pero con este es con dos. Y el otro es pescado. Pues este no es ni pescado ni veneno, es Poisson, señor Poisson. No, pero quiero decir, cada país europeo tiene un ciclo diferente. La crisis es la misma, pero se manifiesta de forma diferente. Yo acabo de estar en Bratislava antes de las elecciones, he estado en Polonia. Cada país tiene su crisis, se manifiesta de forma distinta. Pero, en mi opinión, por eso es tan importante la vida, por eso es tan importante One of Us, por eso es tan importante que en esa batalla cultural asentemos esta segura recuperación, porque en mi opinión habrá una recuperación europea sobre valores. Lo que pasa es que más tarde que nunca, más vale tarde que nunca, es que, pero Jaime, se hará. Es que han hecho trampas. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre reconoce prácticamente como previos a cualquier, incluso constitución democrática, una serie de derechos que son inalienables y que están en relación directa a la naturaleza del ser humano. La Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra, exactamente lo mismo. Es decir, no hay que recurrir a nuevos tratados, a nuevas convenciones. No. En la Declaración de Derechos del Niño y en la Declaración de Derechos del Hombre están todos los derechos que han sido completamente soslayados y subvertidos por las posiciones tanto de Naciones Unidas actualmente, que junto con Planned Parenthood han impulsado una campaña de aborto por todo el mundo y de control de la natalidad, como en la Unión Europea, cuyos funcionarios o cuyos dirigentes han decidido adherirse a una forma de entender el mundo y entender al hombre que nada tiene que ver con las raíces de Europa. Pero todo eso, simplemente volviendo a lo que hizo Jacques Maritain con la declaración de la ONU, sería suficiente. Si España está adherida tanto a la declaración de la ONU del 48 como a la declaración de los derechos del niño del 53. Son tratados que hemos firmado. Pero lo que tiene que cambiar es la actitud de las personas. Y yo creo que eso es lo que tratamos, de dar un paso, pero en la buena dirección, convencidos que la crisis es una crisis de valores y que esencialmente nos exige a todos un cierto cambio de actitud personal. ¿Y qué le parece a usted, don Jaime, que en el actual Congreso de los Diputados no haya un solo diputado de 350 que esté dispuesto a subir a esa tribuna y defender lo que usted defiende? Bueno, hay alguno, pero muy pocos. Con los dedos de la mano me sobran. Pero no van a poder subir a defenderlo. No, me parece una barbaridad. Es decir, la eliminación de los diputados del Partido Popular en las listas electorales fue un disparate. No fue un disparate, fue más que un disparate. Fue un síntoma inquietante. Ideológicamente es un crimen. ¿Por qué lo hicieron, don Jaime? ¿Por qué lo han hecho? Porque hay una moda dominante.
¿En el Y Partido esa moda Popular domin- Español? También, es decir, hay una expresión del relativismo muy fuerte y es evidente que está ganando. Y está ganando, yo diría que por abultada tanteo, ¿no? Alejandro, Jorge, vamos al ordenador un instante para señalar la web en la que usted puede encontrar más información sobre este evento. Es muy sencillo, One of Us, o sea, oneufus.eu. Hombre, que nuestros espectadores están muy versados, ¿eh? Ya, Habrá de todo. Uno de nosotros. Si todos saben el inglés que yo, mandamos, o sea, que no. Y aquí Oneofus. tiene usted toda la bueno, en fin, el apoyo del Papa Francisco, si eres provida, estás expulsado de la política, dice don Jaime Mayor, aquí presente, y otra serie de textos del mayor interés. Nos queda un minuto antes de irnos a la publicidad y además hemos prometido a don Jaime que no llegaría tarde a una comida que tiene ahora, y la comida es muy importante. Así que la última Pero pregunta. a uno solo le echan de la política si se deja echar. No, yo creo que en la política hay que tener también un sentido de la oportunidad. Hay un vista a la izquierda en España bárbaro. Va a cambiar. Yo tengo la peor de las impresiones respecto del final de este proceso. Yo creo que la lógica del proceso te lleva a un gobierno de las izquierdas en España. Pero con ese criterio, don Jaime, Intereconomía tiene que cerrar. No, yo si Porque lo que estoy está diciendo, en el lo que estoy criterio diciendo es que ese vista a la contrario al izquierda, dominante. ese vista de izquierda, esa moda dominante, ya va a llegar al apogeo. Pero yo creo que a partir de ese momento el proceso va a ser en la otra ¿Usted sabe, don dirección. Jaime, la cantidad de personas en España que están mirando a ver qué hace Jaime Mayor Oreja? No, yo Más creo de las que usted cree. Pues yo no paro. Es decir, No, ¿qué hace políticamente? bueno, yo creo que hay que tener en la política algo que no es sentido del oportunismo, sino sentido de la oportunidad. Yo creo que en España se va a producir un fenómeno de un cierto vista a la derecha, en mi opinión. Pero hace falta masa crítica para fortalecer. ¿Y algún líder? Y algún líder. A don Jaime Mayor Oreja, Joven. no diré que le Más ha joven que salvado, usted. no diré que le ha salvado la campana porque no le hace falta campana, pero a él sí le ha cortado la campana porque hay que cortar ya para la publicidad. Y hemos llegado que ni ya en casa de al uno. final del tiempo pactado. Les recuerdo, One of Us en París, este sábado 12 de marzo, primer foro europeo y premio europeo por la vida. Una iniciativa a escala europea que encabeza, entre otros, don Jaime Mayor Oreja, y para nosotros ha sido un enorme orgullo personal y profesional tenerla aquí con nosotros. ¿O no es verdad? Al que le felicitamos porque es de los pocos políticos que con una honradez y una generosidad y una coherencia formidables dejó paso a otras personas y se ha dedicado a ayudar en un proyecto tan hermoso como este. Y que guarda la cabeza sobre los hombros. Y ya decía Rudyard Kipling que bueno, si mantienes la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida, en el if, serás un hombre hijo mío. Bueno, en este caso ya hijo mío, don Jaime, es una exageración, pero en fin, muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, Gracias, Julio. publicidad. Y luego volveremos sin don Jaime. Hasta ahora mismo.